Así, ya estamos en directo. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad del filósofo Séneca. El día de hoy vamos a estar leyendo la tercera parte, el tercer capítulo que se titula Sobre el ocio. Es un capítulo mucho más corto que los demás, así que igual disfrutemos un poco de esta lectura, sea corta, sea larga. Y a ver, también esos últimos días he estado un poco enfermo, no sé si se me nota mucho en la voz, pero ojalá que la voz me permita compartir de esta lectura contigo que estás escuchando. Así que sin más preámbulo, esto es Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad de Séneca. Capítulo 3 y último, sobre el ocio. Vamos a ello. Nos recomiendan los vicios con asentimiento unánime. Por eso, aunque no pretendiéramos más que lo saludable, nos convendría el retiro por sí mismo, porque seremos mejores de uno en uno. ¿Cómo no va a ser lícito retirarse hacia los hombres mejores y escoger alguno como ejemplo para ordenar nuestra vida? Eso no es posible más que en el ocio, allá donde no se entromete nadie que, con ayuda de la gente, desvíe la opinión todavía débil, es donde uno puede mantener lo que decidió en otro tiempo. Es entonces cuando la vida, que solemos desgarrar con los designios más contradictorios, puede discurrir con una andadura uniforme y continua, porque el peor entre el resto de los males es que cambiemos hasta de vicios, de modo que ni siquiera llega a sucedernos la permanencia en un mal ya conocido. Damos nuestra aprobación a uno tras otro y por añadidura nos atormenta que nuestros criterios sean no ya defectuosos, sino también inconsistentes. Nos balanceamos y aferramos a una cosa tras otra, dejamos las cosas deseadas, deseamos de nuevo las dejadas. Se trata de sucesiones alternadas entre nuestro deseo y nuestro arrepentimiento. Porque dependemos por completo de los juicios ajenos y nos parece lo mejor para nosotros aquello que tiene muchos aspirantes y apologistas, y no lo que es digno de ser alabado y seguido. No consideramos el camino malo ni bueno en sí, sino según la cantidad de huellas, entre las cuales no hay ninguna de los que regresan. Me dirás, ¿qué haces, Séneca? ¿Desertas del partido? He sabido que ustedes estoicos dicen, estaremos activos hasta el último momento de la vida, no dejaremos de contribuir al bien común, de ayudar a los individuos y de socorrer incluso a los enemigos, aunque sea con mano senil. Nosotros somos los que concedemos reposo a ninguna edad, y como dice aquel famoso autor de Suma Elocuencia, cubrimos las canas con el casco. Nosotros somos de esos para quienes no hay nada ocioso antes de la muerte y para quienes, si la situación lo permite, ni siquiera la muerte es ociosa. ¿A qué viene eso de hablarnos de los preceptos de Epicuro a renglón seguido de los principios de Zenón? Si el partido no te satisface, ¿por qué no lo abandonas del todo en lugar de traicionarlo? De entrada te contestaré esto. ¿Acaso pretendes de mí algo más que el manifestarme de modo similar a mis jefes? ¿Cuál es mi conclusión? Pues que no iré a donde me envíen, sino a donde me conduzcan. Y ahora te probaré que no me aparto de los preceptos de los estoicos. En realidad, ni siquiera ellos mismos se alejaron en absoluto de sus doctrinas, y con todo, estaría yo totalmente exculpado, aunque no siguiera sus preceptos, sino sus ejemplos. Dividiré en dos partes lo que vengo diciendo. Primero, para que cada cual pueda dedicarse por completo, incluso desde su primera edad, a la contemplación de la verdad, a la búsqueda de la razón de vivir y a ejercerla en soledad. Después, para que cada cual, una vez licenciado de su servicio militar y siendo de avanzada edad, pueda también hacer eso mismo con todo derecho y dedicar su espíritu a otros quehaceres a semejanza de las vírgenes vestales, que reparten sus años entre sus diversas funciones, de modo que primero aprenden a hacer los sacrificios y luego enseñan aquello que aprendieron. Pondré en evidencia que también esa es la opinión de los estoicos, no porque ninguna ley me haya impuesto la obligación de no alegar nada contra las palabras de Zenón y de Crisipo, sino porque la propia cuestión permite que me adhiera a su parecer. Porque si se siguen siempre la opinión de uno, no se está en el Senado, sino en un partido. Por cierto, ojalá fueran comprensibles todas las cosas y la verdad fuera patente y manifiesta, y no cambiásemos nada de nuestros principios. De momento buscamos la verdad al lado de aquellos mismos que la enseñan. Las dos escuelas, la de los
la de los epicureos y la de los estoicos, disienten a más no poder también en este asunto, pero una y otra conducen al ocio por caminos diferentes. Epicuro dice: el sabio no intervendrá en política a no ser que suceda algo. Por su parte, Zenón dice: el sabio intervendrá en política a no ser que algo lo impida. El uno pretende que el ocio sea el punto de partida, el otro que sea por un motivo, pero ese motivo tiene un vasto campo de aplicación. Si la política alcanza tal grado de corrupción que no es posible ayudar, y si está dominada por los malvados, entonces el sabio no se esforzará en vano ni se implicará para no obtener nada. Si tuviera escasa autoridad o pocas fuerzas, de modo que la propia política no lo fuera a admitir, o si la enfermedad se lo impidiera, entonces de la misma manera que una nave descompuesta no se haría a la mar y un enfermo no se alistaría en el ejército, así evitaré el emprender un camino para el que se sabe inhábil. De modo que también aquel que tiene las manos libres para todo puede, antes de sufrir tempestad alguna, permanecer en seguridad, dedicarse con toda derechura a las bellas artes y vivir un ocio completo como cultivador de las virtudes que pueden ejercer incluso los hombres más retirados. Lo que desde luego se exige al hombre es que ayude a los hombres, si es posible a muchos, si no a pocos, si no a sus más allegados, y si no a sí mismo. Porque cuando se hace útil para los demás, actúa en beneficio de la comunidad. De igual manera que quien se hace peor no solo se perjudica a sí mismo, sino también a todos aquellos que si se hubiera hecho mejor, habría podido beneficiar. Así quien se hace un buen servicio a sí mismo, beneficia con aquello a los demás, porque prepara a quienes les beneficiará. 2 repúblicas abarcamos en el espíritu. La una es grande y verdaderamente pública, en la que se han comprendido los dioses y los hombres, y donde no dirigimos la vista a este o aquel ángulo, sino que medimos juntamente con el sol los términos de nuestra ciudad. La otra es aquella en la que nos inscribió la condición de nuestro nacimiento. Esa será de los atenienses, o de los cartaginenses, o de cualquier otra urbe que no pertenezca a todos los hombres, sino a algunos determinados. Algunos se consagran al mismo tiempo a las 2 repúblicas, tanto a la mayor como a la menor, otros solo a la menor, y otros solo a la mayor. Nosotros no solo podemos servir también en el ocio a la mayor de esas repúblicas, sino que precisamente en el ocio nos encontramos en la mejor posición para preguntarnos qué es la virtud, si hay una o muchas, si es el arte o la naturaleza la que hace buenos a los hombres, si es único aquello que abarca los mares y las tierras, junto a las demás cosas incluidas en mares y tierras, o bien el Dios esparció muchos cuerpos de la misma índole. Si toda la materia de la que procede la totalidad de las cosas es continua y plena, o bien discontinua, y el vacío se encuentra mezclado con las cosas sólidas. ¿Dónde se encuentra la morada del Dios? Si contempla inactivo su obra o interviene en ella, si la rodea por el exterior o bien se haya incluido en su totalidad, si el universo es inmortal o ha de ser enumerado entre las cosas caducas y nacidas para un tiempo. Quien tiene en consideración todas esas cosas, ¿qué ofrece al Dios? Que no quede sin testigos tan gran obra suya. Solemos decir que el bien supremo consiste en vivir conforme a la naturaleza, y la naturaleza nos creó para 2 fines, la contemplación de las cosas y la acción. Ahora probemos la que hemos nombrado en primer lugar. ¿Qué se puede decir? Es que no quedaría probado si cada cual se consultara a sí mismo qué grande es su deseo de conocer cosas ignoradas y cómo cualquier relato suscita su entusiasmo. Hay quien navega y soporta las penas de una dilatadísima ruta por la única compensación de conocer algo oculto y remoto. Eso es lo que atrae al público a sus espectáculos. Eso es lo que lleva a explorar aquello que está vedado, a investigar lo más secreto, a leer los hechos antiguos y a enterarse de las costumbres de los pueblos bárbaros. La naturaleza nos dio un ánimo curioso, y consciente de su arte y su belleza, nos hizo espectadores de la exhibición de tantas cosas, porque estaría destinada a perder sus frutos y bellezas tan grandes, tan manifiestas, tan sutilmente elaboradas, tan nítidas y variadas, las mostrase a la soledad. Para que sepas que quiso ser contemplada y no solo mirada, fíjate qué lugar nos asignó, nos situó en el centro de sí misma y nos concedió la posibilidad
la posibilidad de verlo todo en derredor, no solo hizo al hombre erguido, sino que también con la intención de hacerlo apto para la contemplación, y para que pudiera seguir a los astros en su deslizamiento desde el orto hasta el ocaso, y lanzar su mirada a toda la redonda. Le hizo una cabeza en lo más alto, y la colocó sobre un cuello flexible. Después, haciendo discurrir 6 constelaciones a lo largo del día y otras 6 a lo largo de la noche, no dejó ninguna parte suya sin exponer para que mediante eso que le ponía ante sus ojos, tuviera deseo de conocer todo lo demás. Porque no vemos todas las cosas, ni tan grandes como son, sino que en nuestra vista se abre una vía para investigar, y pone los fundamentos para la verdad, de manera que la investigación vaya de lo evidente a lo oscuro, y encuentre algo más antiguo que el propio mundo, de dónde salieron los astros, cuál fue la situación del universo antes de que los elementos se separasen para formar sus partes, qué razón dividió las cosas sumidas y confusas, quién asignó su lugar a las cosas, si las más pesadas descendieron por su naturaleza, o las más ligeras se elevaron, o si aparte de la presión y el peso de los cuerpos alguna otra fuerza más alta impuso su ley a los elementos. Si es verdad eso que constituye la máxima prueba de que los hombres son de espíritu divino, que una parte, como si fueran chispas desprendidas de los astros, cayó a tierra y se fijó en lugar extraño para ella. Nuestro pensamiento atraviesa las barreras del cielo, no se contenta con saber lo que se muestra, y se dice, investigo lo que hay más allá del universo, si se trata de una magnitud sin fondo o se encuentra encerrada en sus propios límites, qué formación física tienen los elementos que están fuera de él, si son informes y confusos, si tienen en todas sus partes igual solidez o si están sometidos a algún ordenamiento, si están vinculados al universo o separados a mucha distancia de él, de modo que éste da vueltas en el vacío, si son átomos a partir de los cuales se estructura todo lo que ha nacido y existirá, o su materia es continua y mutable en su totalidad, si los elementos son contrarios entre sí o no luchan, sino que se armonizan de diversos modos. Habiendo nacido para indagar esas cosas, piensa qué poco tiempo ha recibido el hombre a pesar de que lo aproveche por entero para sí mismo, aunque no deje que nada se le escape con facilidad ni se le pierda por descuido, aunque custodie todas sus horas con la mayor avaricia y alcance el último término de la edad humana, y aunque la fortuna no trastorne nada de lo que la naturaleza estableció, el hombre es demasiado mortal para conocer lo inmortal. Por lo tanto, vivo conforme a la naturaleza si me dedico por completo a ella, y si soy su admirador y adorador. De hecho, la naturaleza quiso que yo hiciera las dos cosas, actuar y dedicar tiempo libre a la contemplación, y hago las dos cosas, porque no hay contemplación sin acción. Pero también importa, replicas, si te acercas a ella por placer y no intentando obtener otra cosa que una asidua contemplación sin resultados, porque eso es agradable y tiene sus encantos. A esta objeción te contesto que también importa con qué ánimo te impliques en la vida política, si estás siempre inquieto y no te concedes ni un respiro para levantar la vista del humano a las cosas divinas. Del mismo modo que es muy poco digno de aprobación apetecer las cosas sin ningún amor a la virtud, ni cultivo alguno de ingenio, y producir obras vacías. Así es un bien débil e imperfecto dedicar la virtud al ocio sin actuar ni dar muestra de lo que se ha aprendido, porque al cabo se trata de cosas que deben combinarse entre sí. ¿Quién niega que el sabio deba experimentar sus avances en la práctica y no solo reflexionar sobre aquello que debería hacerse, sino también poner alguna vez manos a la obra y hacer realidad las cosas meditadas? Y si el impedimento no es el propio sabio, sino es el actor quien falta, sino las tareas que han de ejecutarse, ¿le permitirías entonces que se ocupe de sí mismo? ¿Con qué disposición se retira el sabio al ocio? A sabiendas de que también él hará cosas provechosas para la posteridad. Desde luego, nosotros somos los que afirmamos que Zenón y Crisipo llevaron a cabo logros más grandes que si hubiesen conducido ejércitos, desempeñando altos cargos y también propuesto leyes, porque no las propusieron para una sola ciudad, sino para todo el género humano. ¿Cuál es entonces la razón por la que no sería conveniente para el hombre de bien un ocio semejante, mediante el que daría normas a los siglos venideros, y no se dirigiría a unos pocos, sino a todos los hombres de todos los pueblos que son y serán? En resumen, pregunto si Cleantes, Crisipo y Zenón vivieron conforme a sus preceptos.
Contestarás, sin duda, que ellos vivieron tal y como decían que había que vivir. Ahora bien, ninguno de ellos administró una república. No dispusieron, dirás, de la fortuna o del rango que les hubiera permitido ser admitidos en la administración pública, pero no por eso llevaron una vida menos activa. De hecho, encontraron el modo de que su reposo fuera más útil para los hombres que los trajines y sudores de los demás. Luego no parece que ellos dejaran de hacer mucho, a pesar de que no tuvieron ningún cargo público. Hay, por otro lado, 3 géneros de vida entre los que se suele escoger el mejor. El uno se dedica al placer, el otro a la contemplación, el tercero a la acción. En primer lugar, dejando a un lado la polémica y el odio que profesamos de manera implacable a quienes siguen doctrinas opuestas, veamos si todos esos géneros de vida conducen a lo mismo, bajo este o aquel otro título. Ni quien aprueba el placer lo hace sin contemplación, ni quien se vincula a la contemplación está privado del placer, ni aquel cuya vida se destina a la acción carece de contemplación. Hay una diferencia enorme, replicas, entre que una cosa sea en sí el objetivo o solo una parte accesoria de otro objetivo. Demos por bueno que la diferencia sea grande. Con todo, no se da una cosa sin la otra. Ni aquel contempla sin acción, ni ese actúa sin contemplación, ni el tercer, el cual estamos de acuerdo en juzgar negativamente, aprueba el placer inerte, sino aquel que le resulta reafirmado por la razón. Así que también la secta entregada al placer se basa en la acción, y como no va a serlo si el mismo Epicuro dice que a veces es preciso apartarse del placer, incluso hasta llegar a buscar el dolor, cuando el arrepentimiento se cierne sobre el placer, o se escoge un dolor menor en lugar de otro más intenso. ¿Qué sentido tiene decir estas cosas? Hacer patente que la contemplación complace a todos. Hay quienes dirigen su ruta hacia ella, mientras que para nosotros es una escala, no un puerto. Ahora añade que, según la doctrina de Crisipo, es legítimo vivir retirado. No quiero decir que él tolere el retiro, sino que lo escoge. Los nuestros niegan al sabio todo acceso a la política. Ahora bien, ¿qué más da cómo se incorpora el sabio al retiro? Sea porque la política lo ignora a él, o porque él ignora la política, si al cabo es la política la que ignorará a todos. En todo caso, siempre fallará a quienes la examinen con exigencia. No pregunto a qué estado tendría que incorporarse el sabio. ¿Al ateniense, donde se condena a Sócrates y a Aristóteles, huye para no ser condenado? ¿A un estado donde la envidia reprime las virtudes? Me negarás que el sabio debe incorporarse a semejante estado. Se incorporará entonces al estado cartaginés, donde hay una sedición continua y la libertad está dirigida contra los mejores, reina un sumo desprecio de la justicia y la bondad, una crueldad que es inhumana con los enemigos y hostil incluso con su propia gente. También huiría de esa política. Si yo pretendiera examinarlas una a una, no encontraría ninguna política que pudiese tolerar al sabio, o que el sabio por su parte pudiera tolerar. De modo que si no es posible dar con la política que nos imaginamos, el retiro empieza a ser necesario respecto a todas ellas, porque lo único que sería preferible al retiro no existe en ninguna parte. Si alguien dice que lo mejor es navegar, y luego niega que haya que navegar en un mar donde suelen producirse naufragios, y son frecuentes las tempestades repentinas que arrastran al timonel en sentido contrario, entonces creo que ese me está prohibiendo que la nave zarpe, por más que alabe la navegación. Y con esto terminamos esta lectura de Séneca sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. No sé, a mí este último capítulo me dejó con un par de dudas. No siento que se haya definido tal cual lo que es la vida, y a ver, también no sé qué tanto pudiera ser por el concepto que yo tengo sobre el ocio actual, sobre el ocio moderno, que tal vez pudiera diferir de el ocio que Séneca consideraba, que a ver, yo lo entiendo más como con un aspecto sobre una vida contemplativa, como el alejarte un poco de la sociedad para poderte plantear esas preguntas que nos comparte. Botzazo, pero bueno, esto fue la totalidad del libro. Les decía, iba a ser una lectura muy rápida, la de este último capítulo, así que déjame aquí abajito en los comentarios qué tal te pareció.
Suscríbete para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Yo creo que ya vamos a estar regresando un poco a lo que es la literatura japonesa que tanto les gusta. Creo que ya pudimos navegar un poquito por géneros diferentes, así que a ver, vamos a regresar un poco a la programación habitual. Voy a tener presente las recomendaciones que me han estado dando en otros videos. Así que suscríbete para que no te pierdas de estas futuras narraciones. Y sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.